El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Se quedaron asombrados de su enseñanza, porque su palabra estaba llena de autoridad. Resulta que había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo, y se puso a gritar con fuerte voz: «Basta, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Yo sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le increpó diciendo: «Cállate y sal de él». Entonces el demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Quedaron todos asombrados y comentaban entre sí: «¿Pero qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos, y estos salen». Y su fama se difundía por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Protagonista en este día es el poder de la palabra. No solo la palabra, el poder de la palabra de Jesús. Desde ayer comenzamos nuestra lectura, más o menos continua, del Evangelio según San Lucas. Y el evangelista lo primero que ha hecho, de forma muy estratégica, inteligente, es ponernos o exponernos el programa de Jesús. Y el programa de Jesús combina tanto palabra como acción. En el relato de ayer veíamos cómo Jesús en la sinagoga de Nazaret leyó el texto del profeta Isaías. En él leyó su propia identidad, su propia misión, su vocación. Y Jesús pronunció una homilía, una predicación cortísima. Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de escuchar. Hoy se ha cumplido. Hasta ahí llegó todo. De hecho, la gente lo admira, luego lo echan de la sinagoga y de su propio pueblo. Resulta que cuando la gente se estaba ya enardeciendo en Nazaret, le pasaron a Jesús factura, así decimos, le pasó factura, le cobraron. Oye, reclamaron: ¿por qué no haces aquí en Nazaret los prodigios que hemos escuchado que haces allá en Cafarnaúm, allá en la competencia? Pero nosotros no sabíamos qué era lo que había pasado en Cafarnaúm. Bueno, eso es lo que leemos hoy. Y entonces, al contarnos el evangelista qué fue lo que Jesús hizo, seguía haciendo en Cafarnaúm, nos da una nueva pista sobre la misión de Jesús. Nos coloca Jesús otra vez un sábado, de nuevo en la sinagoga, delante de mucha gente que también lo admira, pero con una diferencia. Esta vez no sabemos qué texto bíblico leyó, ni tampoco qué predicó de palabra. Solo sabemos que su predicación, solo con abrir la boca, cambió la vida de un endemoniado que estaba allí. Esta es otra manera de contarnos el programa de Jesús. Cuando Jesús leyó el texto de Isaías, allí subrayó: libertad para los cautivos, liberación para los oprimidos. Pero no veíamos cómo esto ocurría. Hoy vemos cómo ocurre. La predicación de Jesús no está en abundancia de palabras, no está en extensos discursos en la sinagoga. Está en el hecho en que solo con abrir su boca, con pronunciar su palabra, incluso sin muchos gestos,
sin mucha parafernalia, sin mucho show, nada de eso. Solo con pronunciar su palabra, la vida de sus oyentes tenía inmediatamente una restauración. Se experimentaba una transformación, un cambio. Y esto que el evangelista Lucas observa en el comportamiento de Jesús de Nazaret y que es el núcleo de su misión salvífica, tiene historia. De hecho, esto de que la palabra de Dios tiene poder es lo que ya en el Primer Testamento se ha venido acentuando una y otra vez. Desde las primeras líneas del Génesis, en el poema de la creación en 7 días, la primera vez que Dios habla, se dice de esta manera: y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Es una manera de decir la palabra, la dabar de Dios. La palabra de Dios es eficaz. No son palabras que entran por aquí o salen por acá o comunican datos, informaciones. No. Es una palabra acción. Es una palabra que pone en movimiento la vida. Genera siempre algo. El profeta Isaías, en el capítulo 55, versículos 10 y 11, resume muy bien este concepto, esta idea de la palabra, esta realidad de la palabra. Dice Isaías: así como desciende, como la lluvia desciende sobre la tierra, la empapa, la hace germinar, y luego vuelve en la evaporación. Lo mismo ocurre con la palabra. No vuelve a mí vacía sin haber realizado aquello para lo cual la mandé. Pues esto es lo que encontramos hoy como programa, continuación del programa de Jesús. Todo este bello anuncio de buena noticia para los pobres, de sanación para los ciegos, libertad para los oprimidos, liberación para los cautivos, año de la gracia, del jubileo del Señor, es una realidad. Si ayer se decía, hoy se ha cumplido, hoy la gente toma nota y la gente dice, ¡qué autoridad! ¿No? Esta enseñanza, esta dirajé de Jesús está llena de autoridad. Autoridad, permítanme una pequeña digresión, una pequeña nota de pie de página, chiquitica. No los canso con eso, pero una anotación nada más. En griego, autoridad se dice exousia, ex de fuera o que pone movimiento, exousia en griego significa entonces mover, poner en movimiento algo o alguien. Por ejemplo, si un profesor de cualquier lado, no mueve a sus estudiantes al compromiso o a los valores o datos o habilidades que le está tratando de transmitir, pues no es un buen profesor, no tiene autoridad. Si un padre de familia manda a su hijo a hacer un mandado y le entra por aquí y le sale por allá y no lo mueve, ese papá, esa mamá no tienen autoridad. Autoridad es poner en movimiento. Infelizmente, la palabra autoridad se ha cargado, precisamente por el mal uso de la autoridad, se ha cargado de una connotación negativa. Autoridad suena como imposición, como obligación, como a recordar los deberes. Y entonces es algo que uno ya se le dice autoridad y ya le suena pesado. O uno ya le fastidia la palabra. Pero la palabra autoridad en realidad es muy bella. Es muy bonita, es muy positiva. La autoridad es la fuerza que pone en movimiento y te hace crecer. Ese es el sentido. Por eso la autoridad no es de arriba, es de abajo. Porque la autoridad es la fuerza que levanta, que pone en movimiento y hace crecer y florecer la vida. Y esto es lo que se dice de Jesús. Un Jesús cuya enseñanza estaba llena de autoridad. En el Evangelio de Marcos, la gente hizo el parangón, el paralelo. Aquí en Lucas no hay paralelo, aquí en Lucas es Jesús el profeta que habla con autoridad. Pero en Marcos la gente tomó nota y dijo, y no como los escribas, no como los maestros, que en ese mismo sitio y todos los sábados
hablaban y hablaban y hablaban. Palabras, no sé si se acuerdan de aquella canción de los años 70, parole, parole, palabras, 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 palabras. Hoy diríamos bla, bla, bla. Y la gente salía del culto, de la liturgia, igualita. De pronto está un poquito más cansada, pero salía igualita. La palabra no les llenaba, no les movía. Y la gente notó la diferencia cuando Jesús, aquel día, con solo abrir la boca, el demonio salió. Cambió todo, cambió todo. Cuánto se desganitaban aquellos predicadores, hablaban y levantaban la voz y hacían morisqueta y hacían cuanta cosa para convencer a la gente. Y la gente, nada. Es más, allí en esa sinagoga se dice que estaba un diablo, bueno, un endemoniado, lo cual ya es una crítica. Esto que el Evangelio coloca es una crítica. Personas que escuchan cada fin de semana la palabra de Dios, pero siguen siendo diablitas. Entonces, ¿para qué sirve la palabra? ¿Para qué va la liturgia si va a seguir en las mismas? Llegó Jesús y el diablo salió. Eso se llama poder. Autoridad y poder, dicen al final. Exousia kai dynamis. Y poder. Es de la palabra con poder y con autoridad de Jesús. Y el Evangelio nos lo ejemplifica muy bien con el caso de un endemoniado. En el mundo antiguo, cuando no sabían explicar el origen de una enfermedad física o psíquica, enseguida decían, es el demonio. Todo lo malo que no se sabía explicar se llamaba demonio. Y entonces la gente se imaginaba que el demonio se metía y se salía en la vida de las personas, pero esta es una explicación precientífica. Estamos en el mundo antiguo, es precientífico, preindustrial, pretecnológico, pre-todo. Y entonces, pues la manera simple, esquemática de explicar las cosas era el demonio. Y allí estaba un hombre doblegado por el mal. No sabemos la explicación. Sencillamente estaba doblegado por el mal. ¿Y qué hace Jesús? Jesús pone en pie la vida de este hombre. Le restituye toda su belleza. Y esto es lo bonito, porque esto es lo que la palabra de Dios busca. La palabra de Dios no es para atiborrarnos de cosas, ni generarnos cargos de conciencia, ni para mortificar a nadie. La palabra de Dios es para darnos salud. Es palabra que sana. Es palabra que libera. Es palabra que ilumina. Es palabra que da un impulso grande en la vida de uno. Si no, no es palabra de Dios. Sería palabra más de hombre. Cháchara. Bla, 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 como la de los fariseos, que cuando hablaran de la palabra de Dios están hablando de la imaginación de ellos, sus discursos, su inteligencia, sus cosas. La palabra de Dios tiene eso y cambia. Y Jesús confronta esta realidad del mal, de ese hombre que tiene al frente. Como en un combate, es bonito porque es como un combate y efectivamente, donde el reino de Jesús, el reino de Dios que se hace presente en Jesús es más fuerte que el aparente dominio del mal, que el aparente reinado, porque el mal le gusta reinar y posesionarse, le gusta. Y ese mal tiene tantos nombres, tantas realidades, mucho más de lo que resumimos en la palabra demonio. Y Jesús lo combate. Y en medio de este combate solo está la palabra de Jesús. Miren ustedes un detalle, no hay gestos. No es como los sanadores y exorcistas antiguos que le daban la vuelta al enfermo o al poseso, le hacían caras, cogían ramitas y le echaban agua bendita, pronunciaban oraciones que duraban como una hora, se hacían esfuerzo, ponían cara. No hay nada de eso. Eso está en las películas. Películas como El Exorcista, películas con todos los chukis que andan por ahí, toda esa cantidad de películas. Si el Evangelio no habla de nada de eso, no le interesa ese tipo de cosas. Jesús simplemente llega, abre la boca y con su autoridad, ya, nada más.
No hay gestos, no hay toques, no hay retorcijones, no hay cara, no hay cabezas que dan vueltas, nada de eso. Y en el centro está el verbo epitimao. Aquí está, el verbo reprender. Y Jesús reprendió. Una lectura fundamentalista del reprender. Entonces yo ahora reprendo el demonio, reprendo la fiebre, reprendo. No sea usted tan ridículo. Eso es fundamentalismo. Reprender, epitimao, en griego, significa hablar con autoridad. No significa gritar. No significa coger y dele como coge un peladito desobediente y dele a la mamá y entonces te reprendo hasta que te canses y te saco. Han hecho esas películas, incluso algunos predicadores ridículos. Lo que el Evangelio dice es muy simple. Deja que la palabra de Jesús te toque, que en ella está tu salud. Sin más parafernalia, sin show, sin nada, más nada, solo la presencia. Y el demonio se da cuenta delante de quien está, claro. Hay un poder más fuerte que él y el demonio, eso le tiene miedo, claro, el demonio. El mal no, está posesionado, no quieres. Y entonces le dice, yo te conozco, tú vienes a destruirnos. Tiene toda razón. Eso viene Jesús, a destruirlo. Tú vienes a destruirnos, yo sé quién eres. Tú eres el Santo de Dios. Vaya, el Santo de Dios. Una persona que ha leído el Evangelio de Lucas tiene esa palabra aquí en el oído. Santo de Dios es el título, el atributo que el arcángel San Gabriel le dio a Jesús en la anunciación. Cuando el arcángel Gabriel le dijo a María, mira, Lucas 1:35, para que lo miren en sus Biblias, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el santo que ha de nacer será llamado Hijo de Dios. Y le llama Santo e Hijo de Dios. El Santo de Dios es el título de Jesús desde la encarnación. Y el demonio sabe más teología que el resto. Se ha leído más la Biblia que mucha gente que ni se acordaba de eso. Le da el título por excelencia a aquel que ha venido al mundo. Conoce a Jesús. Y aún así, Jesús ya, tú me conoces, yo también, afuera. Solo con la palabra. Y la gente lo notó. Un detalle más. Dice Lucas, esto es muy de Lucas, que el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió sin hacerle daño. En esto se equivocan muchos exorcistas y exorcismos que piensan que el exorcismo consiste en toda una obra de teatro, donde hay mucho aparato, perdón, lo digo con respeto, pero es que cuidado con la palabra de Dios. Salió sin hacer daño. Con eso dice todo. Es decir, simplemente libera y no hay nada, ni marcas, ni nada. Y esta es la libertad. Y la gente aquel día entendió y tomó nota. ¿Qué entendió? Lo que yo espero que en este día, hoy todos nosotros recibamos y le demos un gran valor. La palabra del Señor tiene autoridad y poder. Esa palabra para mí es libertad. Me abre un gran espacio de vida. Esa palabra es liberación que me hace crecer. Esa palabra es sanación de mi vida. Esa palabra es gozo que hace arder mi corazón. Bendita la palabra de Dios que viene por medio de Jesús y que es la persona de Jesús. Hoy comenzamos el mes de septiembre, tradicionalmente en nuestra Iglesia Católica, el mes de la Biblia. Le pido al Señor que en este mes, todos nosotros, ustedes y yo, podamos rescatar más y más la importancia de la palabra de Dios que está en la Sagrada Escritura, una palabra que en estos tiempos especiales que vivimos trae mucha fuerza para sanar a los enfermos y para ayudarnos a cambiar este mundo que tanto
tanto necesita y lleno de tantas otras pandemias que necesitan transformación. La palabra de Dios tiene una gran contribución para este nuevo mundo que todos anhelamos y por el cual vamos a poner nuestro granito de arena anunciando a Jesucristo. Amén. Amén.